Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la economía en Bolivia. La economía boliviana se ha visto bastante afectada por acontecimientos como que el dólar está escaseando, como que ciertos bancos se están quedando sin dinero para la devolución de los propios clientes del banco y que por supuesto solo basta con salir a la calle para ver que hay menos negocios que hace 3 años. Y esto es un hecho que los políticos no conocen o por supuesto que prefieren ignorarlo para así sostener su mentira inventada, prefabricada de la cúpula masista, ¿no? Para seguir mintiendo en grupo. Y pasa que Fitch Rating le bajó la calificación de riesgo a Bolivia de B, que era nuestra clasificación normal, común, a B negativo. Esto debido al agotamiento de sus reservas de liquidez externa. ¿Qué quiere decir? Bueno, según la calificadora, el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que a la luz de una vinculación monetaria de facto, ha aumentado una gran medida la incertidumbre a corto plazo, los riesgos macroeconómicos y estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como Bolivia se ha convertido más en un exportador que en un importador de, por ejemplo, el tema de los hidrocarburos, pues obviamente nos hemos vuelto bastante más riesgosos. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que el sector privado tenga menos confianza en Bolivia. Tomemos como ejemplo a Venezuela, país petrolero. ¿Qué pasó con el socialismo? Destruyó un país con un futuro próspero, con una cantidad de riqueza natural impresionante, y la población está en la miseria. Venezuela no es confiable. Después de todo, fueron quienes popularizaron el exprópiese, no sé si se acuerdan. Y bueno, ¿qué dice el gobierno boliviano a todo esto? Por supuesto, el gobierno dice que no se considera la estabilidad económica y el actual contexto. Claro, el actual contexto será echarle la culpa a Yanine Áñez, y la estabilidad económica yo la traduzco a el pagar de más para que una moneda permanezca en una estabilidad ficticia, porque el gobierno boliviano retribuye aquello en el monto de dinero necesario para que la moneda no se vea devaluada. No es una estabilidad legítima, no es una estabilidad natural, es una estabilidad ficticia. ¿Y por qué creen que la plata se ha estado reduciendo tanto? En parte es por eso. Y que, claro, a largo plazo esto no se puede sostener. Porque cuando se va acabando la plata es cuando empiezas a ver los efectos de la inflación para una economía como la de Bolivia, que tiene una estabilidad ficticia, prefabricada. ¿Qué ha pasado en las pasadas horas con Fitch Rating, que es una calificadora de riesgos de las más importantes que hay en el mundo y que bueno, le ha comunicado al gobierno de Bolivia que su calificación de riesgo ha bajado? ¿No? Estaba con B, ahora es B menos. Hay un bajón que tiene que ver sobre todo con la caída de las reservas internacionales netas. Las reservas están en cerca de 3.500 millones de dólares en Bolivia, han caído sustancialmente, sin lugar a dudas. El año 2014 estaban por los 14, 15 mil millones de dólares. Y claro, eso ha afectado, definitivamente ha afectado. Fitch Rating, por ello, bajó esta calificación soberana de Bolivia a B- y alerta sobre el agotamiento de las RIN.
Esta calificadora rebajó estas calificaciones de incumplimiento de emisora, así se llama, de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de Bolivia, a B, de B en que estaba, a B menos, y revisó la perspectiva de calificación a negativa, o bajó de negativa a y revisó la perspectiva de la calificación a negativa. Antes Bolivia estaba en calificación estable, B estable, ahora es B negativa. La rebaja de esta calificación refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que a la luz de una vinculación monetaria ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos. La continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos las ha vuelto vulnerables al riesgo de un shock de confianza que se ha materializado en las últimas semanas. Se ha perdido el acceso al mercado de bonos externos y no hay perspectivas concretas de apoyo a gran escala de los acreedores oficiales, dice este reporte de la calificadora Fitch Rating. Sin embargo, la balanza, y aquí está obviamente lo otro, sin embargo, no todo es negativo, sin embargo, la balanza comercial externa a corto plazo, especialmente baja de Bolivia, sigue siendo su principal fortaleza de calificación, dice, lo que respalda la capacidad de pago de estas obligaciones. Las presiones externas erosionaron, recuerda, el stock de reservas del Banco Central, que alguna vez fue enorme, de 15.100 millones de dólares en 2014 a 3.500 millones de dólares en el 2022, lo que significa 2.7 meses de pagos externos actuales para el 2023. Eso es lo que se califica. ¿Cuánta plata tienes como para garantizar el pago de las deudas que tienes tú con externos, ¿no? El oro, dice, representa la mayor parte de sus reservas, pero no es de libre uso según la ley actual y aún no se ha aprobado una reforma para cambiar eso, la ley del oro. La inflación interanual a febrero del 2023 de 2,6% se encuentra entre las más bajas del mundo, lo que refleja fuertes subsidios y controles de precios para alimentos y combustibles, pero podría estar sujeta a riesgos dependiendo del éxito con el que se aborden los problemas relacionados con la disponibilidad de divisas, dice por otra parte Fitch. La inestabilidad política resurgió el año pasado, lo que perjudicó la actividad económica y aumentó la incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para manejar la situación económica frágil. Las tensiones entre la administración de Arce y el departamento de Santa Cruz, bastión del motor económico de Bolivia, provocaron trastornos económicos, tensiones en el partido gobernaba. Hay muchos elementos que son mencionados respecto precisamente a esta calificación. Pero claro, no todo es negativo. El gobierno inmediatamente salió a luz. El gobierno inmediatamente vio esa calificación y dijo, no, a ver, hay que dejar claras algunas cositas, porque en esta calificación Fitch no está tomando algunas cosas que está haciendo el gobierno boliviano y que, siendo analizada más a fondo, podrían haber promovido que se mantenga la calificación de B. A ver, vamos a lo que dice el gobierno de Bolivia en estos cuadros, precisamente respecto a esta calificación. El Ministerio de Economía, respecto de esta calificación que hace Fitch. Ahí lo tenemos. A ver, yo voy a venirme por este ladito, tengo este detallito por acá. A ver, la calificación de Fitch Rating no considera la estabilidad económica, dice el gobierno, lograda después de la pandemia del COVID y en el actual contexto adverso. En su evaluación, la calificadora no toma en cuenta el contexto de la crisis internacional en medio de la cual Bolivia mantiene la estabilidad económica. Vamos a ver, señores. La inflación más baja de la región, de nuevo, pagando para que tu moneda no se devalúe tanto. Eso no es controlar la inflación. Les recuerdo que hace no muchos años, hace unos 15, 20 años, con 200 bolivianos, un sueldo de 200 bolivianos, tú podías ahorrar. Hoy por hoy se gana un sueldo mínimo en Bolivia, si trabajas en el sector privado, por supuesto, que una empresa te contrate, porque si no, no te van a pagar el sueldo mínimo ni de chiste, con $300. Apenas si te da para sobrevivir. Hay inflación, aunque quieran maquillarlo. Récord de exportaciones. Lo mismo. No quiere decir absolutamente nada que tú puedas exportar si estamos en déficit año tras año. Altas recaudaciones tributarias. Robar a los empresarios. Se olvidan del impuesto a las grandes fortunas. Crecimiento de las remesas.
más de lo mismo. Crecimiento del PIB. Y que por supuesto esos datos o esa información te la proporciona ¿quién? El propio gobierno. Y un gobierno socialista, digamos, ¿te va a decir la verdad? ¿Te va a decir que su ideología destruyó la economía del país? ¿O preferirá mentirte? Hasta día de hoy escucho a tantos burros decir que Cuba tiene los mejores doctores. Mentira, Cuba esclaviza a sus doctores. Que por cierto, el 30% de los supuestos médicos que llegaron a Bolivia, los médicos cubanos, apenas tenían título. Y el resto servían para robarle al país. Etcétera. Dice, no toma en cuenta que Bolivia tiene la inflación más baja de la región. Una de las más bajas del mundo, según lo reconoce la misma Fitch Rating. No toma en cuenta el récord de exportaciones que Bolivia logró con 13.652 millones de dólares en el 2022. No toma en cuenta, dice el gobierno de Bolivia, las altas recaudaciones tributarias. Tampoco toma en cuenta el crecimiento de las remesas que llegaron a 1.437 millones de dólares el 2022. Tampoco toma en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto de 4,3% el tercer trimestre, dice el Ministerio de Economía de Bolivia en respuesta a Fitch Rating. Vamos al siguiente cuadro. A ver, los indicadores que Fitch no toma en cuenta, según el Ministerio de Economía: ingresos por desembolsos de préstamos. Vienen préstamos que van a entrar a fortalecer la capacidad del gobierno boliviano en temas económicos y dice el gobierno no toma en cuenta Fitch. Tampoco se habla del proyecto de la ley de compra de oro, de la industrialización con sustitución de importaciones, las plantas de zinc, butún, fertilizantes, biodiesel. No se habló de la producción a mayor escala de carbonato de litio. Bueno, son algunos de los argumentos. Las mentiras baratas y que la mayoría o todas solo beneficiarán a los del gobierno, por supuesto, señores. La ley del oro, ¿a quién le va a beneficiar? Al Estado boliviano. Ingresos por desembolsos de préstamos, claro. Endeudarte, eso es pedir un préstamo, endeudarte automáticamente te hace millonario, ¿cómo no? Y si tú inviertes mal ese préstamo, te volvieras millonario. Por más que generes 10, 20 mil empresas estatales, no las vas a querer cerrar, porque eso se traduciría a que tu sistema económico socialista es un fracaso rotundo. Y es lo que está pasando en Bolivia. Cada vez atacan más a Santa Cruz, que es el departamento que tiene el mejor sector privado, o sea, que es casi los amigos del sector privado, Santa Cruz, atacada constantemente por el gobierno. A los maleantes que roban tierra, los interculturales, esos ridículos terroristas falsos indígenas que van y roban tierra. La policía, la justicia no les hace nada y siguen robando tierra. Dispararon a matar a mucha gente. Evidencia en video existe. ¿Hizo algo el gobierno? No, los liberaron. Si atacan al sector privado, si le permiten a sus delincuentes, que por eso los liberan, por eso los benefician con impunidad, ¿qué esperan que va a decir la opinión internacional? ¿Que Bolivia está bien? ¿Que le roban el terreno a los empresarios? ¿Que atacan cuando les da la gana para salirse con la suya, para implementar políticas y leyes que los beneficia a ustedes, cerdos políticos? ¿Creen que va a estar bien la opinión internacional, que no se van a dar cuenta de lo que están haciendo? Evidentemente no. Plantas de zinc que no funcionan, producción a mayor escala de carbonato de litio, otra tontería, otra mentira más para seguirle girando la cuerda a los loritos amaestrados que están en sus filas, que tienen el carnetcito azul, que para lo único para lo que sirve el carnet de ser masista es para tener impunidad, cometer delitos y no pasar la temporada que debes pasar en la cárcel. Les tengo que recordar a Reinaldo Ezequiel. Atropelló 2 veces. Borracho. Y está libre. Bolivia ha dejado de ser un país confiable.
¿Habrá inversión privada más adelante? ¿O pasará como en Venezuela? Hace poco, creo que hace un mes y medio, 2 meses, el llorón cobarde de Nicolás Maduro llamó al sector privado a comprar acciones minoritarias de empresas estatales venezolanas. Su economía es un desastre, tanto que ahora le tiene que rogar a los empresarios comprar acciones minoritarias, como si se tratara de una gran inversión meterle plata a una empresa estatal venezolana. Y si para allá vamos con esta política socialista del MAS, yo les aseguro que no faltará mucho para que Bolivia esté peregrinando como en Venezuela. Señores, ¿qué opinan? Por favor, déjenme su opinión, su comentario. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Un saludo y nos vemos en otro video más.